Llegaste justo cuando vas a comenzar. Entonces, me contaron que la prueba la van a tener el jueves. Sí. Ya vamos a hacer algunos ejercicios ahora. Yo creo que de todas maneras vamos a tener una actividad el martes de repaso de solución de dudas. Porque como recién vamos a hacer los ejercicios ahora, no, de todas maneras no vamos a alcanzar a hacer el ascenso. Entonces, yo creo que el martes podemos tener una reunión cortita online, unos 40, 50 minutos, donde les muestre cómo se lo hace y resolver, ¿no? Quiero que vean la materia porque hay cosas que es importante ver acá en línea. Lo primero, voy a repasar la gramática, que nosotros vimos la mayoría cuando hicimos el repaso global, partimos también con la gramática. Introdujimos el caso vocativo, imperativo e indicativo. Sí, el vocativo está una declinación que afecta al sujeto, al sustantivo, y el imperativo es una conjugación del verbo, ¿ya? Que va de acuerdo a la terminación vocal. Está acá, boca, ataque, disque, audio. Entonces, dicho eso, hay información importante en el lengua, importante que está aprendiendo, que es lo que está acá a la orillita. Por ejemplo, Sacumus es un monedero, ¿cierto? Un bolsito. ¿Cuál sería la diferencia entre pecunia y humus? Uno tiene dinero y el otro moneda. Ya, eso es importante. ¿Sí? Eh, Como el catch y el money, ¿cierto? O el coin and money. Entonces, humus sería, claro, la moneda, también en algunos contextos, ya en el latín antiguo no tiene esa traducción, pero en algunos contextos se podría traducir incluso como ficha. ¿Ya? Entonces, pero en principio moneda. Lo otro son los números, ¿ya? Fíjense que, ¿cuál es la diferencia entre este 4 y el cuarto del título del capítulo? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? En diferentes casos. En diferentes casos. Esto es un adjetivo y este es el sustantivo, o el nombre del número, ¿ya? También se puede pensar como que este es posicional y este es numeral, el dado. Y otra cosa importante, esto, el significado del ad es. Ad es equivalente a decir hic es decir, aquí está, o está presente. Y el antónimo es aves, que sería está ausente, o hic no es. ¿Ya? El plural sería lo mismo o sea, sería lo mismo en cuanto a la raíz y en cuanto a la conjugación del verbo se mantiene la conjugación en plural del verbo es, que son. Eso es importante para de materia. Lo otro es don nullum, es una forma equivalente de decir non unum, o decir ninguno, ¿cierto? ¿Y qué más de materia importante? Van a empezar a aparecer palabras que van a significar lo mismo que usted ya habló. Sí, los sinónimos. En latín también hay muchos sinónimos. Entonces, por ejemplo, acá introducen uno que es bonus. Bonus va a ser equivalente a probus. ¿Ya? Y el tema es que se van a utilizar, en algunos contextos se van a poder utilizar indistintivamente, y en algunos contextos va a ser correcto utilizar bonus y no probus. En la mayoría de los casos de ejercicios del lingua, se va a poder ocupar indistintivamente. Creo que eso sería, bueno, acá ya se empieza a utilizar el is y el pronombre él, is no have pecuniam meam, y eso, pues, así que pasemos al ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda con esas cositas que dije. Se dice distinto moneda a monedas. Claro, numus es moneda y numi sería moneda.
como el Marcus Marquis, ¿cierto? ¿Estaría en masculino, no? Sí, por ejemplo. Terminación luz, en nominativo. Y, ojo, que pecunia es femenino. Ya, entonces, fíjense que moneda es masculino y dinero es femenino. Ya para que tengan esa consideración. El plural sería Tenía que verlo. Y pero no existe dineros. Sí. o sea, la declinación que lo permite. ¿Cachai? El tema es qué sentido tiene eso semánticamente. Sí. Ya, porque dinero, claro, ya es una palabra como que involucra muchas partes, ¿cierto? Pero se puede escribir pecunia eso. Se puede, pues claro, pero no. Quizá a nosotros nos puede resultar incómodo, pero eso no significa que no lo vayamos a encontrar en algún contexto. Vamos a ver si es que está aquí en el texto, yo no me acuerdo si es que está peculiar, pero es una buena pregunta. ¿Ya? ¿Cómo se ocupar? Saculus, saculum, saculo. Ah, ya, porque usted recordará, bueno, si no recuerda, lo vemos. Eh, cuando saculum, por su terminación, esto es neutro, nominativo, y singular. ¿Por qué el saculum no es acusativo masculino? Porque recuerden que las palabras se citan en su nominativo y en plural. Entonces la entrada de saculum en el diccionario va a ser saculum, coma, ¿y cuál es el plural? Eso, ¿no? No, sácula, ¿verdad? Ah, sí, esa va a ser la entrada del diccionario. Entonces eso nos indica que la palabra es neutra. Ya, a diferencia de otra palabra, como por ejemplo, eh, romanus, romani. ¿Sí? Ahí indica que esa palabra es, la entrada en el diccionario va a estar así, indica que esta palabra es masculina. ¿Ya? Entonces, como esa palabra es neutra, eso significa que en el caso nominativo usted va a ocupar saculum, en el caso eh, acusativo, en el caso acusativo sería saculaemo, ¿no? En el acusativo del neutro es terminación a ¿cierto? ¿Sí? No, pues nominativo es sum. Saculum. No sería saculum. El plural es saculum, pero el acusativo es singular. ¿Ah? Pero, saculum. Porque es lo mismo, lo único que cambia en el. Ah, no. En el acusativo es sum. ¿También se mantiene? Según nuestra tablita, ¿quiere verla? No, a ver, dígale, dígale. Digo lo mismo aquí. Aquí mismo. Tenemos es un adjetivo, nomen, verbo, en acusativo, claro, se mantiene. La declaración. Pero saculum no es un verbo. No, pues si está hablando, como en verbo. Sí. Verbo singular nominativo es verbo. En singular acusativo es verbo. Entonces, saculum, en acusativo también va a ser saculum. Ya, ahí solo el contexto le va a indicar eso. El tema es que insáculo, este es el importante. ¿Qué me indica la O larga y el IN?
Esto es ablativo. ¿Sí? Entonces, hace referencia a que hay dos opciones, o que se está hablando de que está dentro del saco, dentro del monedero, o en una locación con ese nombre. Sí, pero al menos ese no es el caso. Hay una ciudad que se llame Sáculo, No que usted sepa. no que yo sepa. Pero de nuevo, pues no implica que no se pueda encontrar un ejemplo así porque es una construcción. ¿Y a Isaculus cuándo? Sáculos en ningún caso, porque No, si usted segura que lo vi por ahí. vamos a verlo, ¿eh? Veamos un ejemplo donde está el Sáculo. El Sáculus, tiene toda la razón. Sáculus no es masculino, perdón, no es neutro, es masculino. Aquí dice Sáculus Sáculus. Sáculus Juli, no Parvus es. El saco de Julio, perdón por eso. La entrada no es Sáculus, es Sáculus. Sáculus con ahí. Y esto no es nominativo, es acusativo. Muy bien, Valentina. Acusativo. O sea que no es neutro tampoco. No, no es neutro, es masculino. Tenían todos los. ¿Ya? Entonces ahí estamos, claro, la primera línea está. Saculus Juli non parvus est. In saculus eius est pecunium. Iulus pecuniam in saculus habeat. ¿Cómo traduciríamos esa oración? La primera ahí de Saculus a Habeat. El monedero de Yuli no es De Julio. monedero de Julio, o sea, Más No pequeño. es pequeño. ¿Ya? El monedero de él hay un dinero. ¿Y después qué sigue? Julio tiene dinero en su moneda. Exacto. Ya, entonces vean que el complemento aquí en este caso, pecunia, está en acusativo, ¿cierto? Femenino, singular. El pecunia también puede ser complemento directo del verbo haber, ¿cierto? Entonces el verbo haber va a requerir un complemento directo, es decir, un sustantivo que esté en acusativo. Ya, pasemos, veamos los ejercicios. Veamos el ejercicio. Entonces aquí usted tiene que completar con los números. Esa, la voy a leer, ¿cierto? Es bastante intuitivo los números en latín al verlo, al tenerlos al lado. Entonces, el primero es unus, segundo dúo, tres, cuatro, quince, sex, septem, octo, noven y décimo. ¿Ya? Lo que yo le recomiendo es que, de nuevo, la diferencia entre quartum y quatuor es el uso que se le está dando al número, ¿sí? Arriba es un adjetivo y abajo es un sustantivo. Uno es numeral y el otro es de posición. ¿Cómo se llama el de posición? Cardinal. Cardinal. O sea, uno es como 4 y el otro cuarto. Exacto. ¿Cuál es cuarto? El de abajo, perdón, el de arriba. El ¿Cómo? adjetivo, ¿Cuál es el cuarto? que termina en un. Ahí. Ese es de posición. Claro, cardinal es cuando utilizamos los números para contar y ordinal es cuando lo estamos utilizando para ordenar. Sí. ¿Ya? Ahí se pueden acordar por orden ordinal. Y ahí se vuelve. Eso lo recomiendo, que eche una mirada
en qué números cambian, porque van a haber algunos números en el que el ordinal y el cardinal va a ser el mismo, ¿sí? Y ya van a haber otros en el que va a ser diferente. Te lo recomiendo que mires. Para este capítulo no es tan importante conocer esas diferencias, sino conocer eh, los cardinales. El ejercicio 2 es una pregunta de desarrollo. La idea es que usted la responda de la forma, por ejemplo, la 2. Esto aquí dice, Watson, dúo es dúo. Dúo es dúo son... Pero si aquí me preguntan, Watson, tres y tres, ¿no? Tres y tres. Tres. Entonces, Tres. tiene que escribir tres, No. tres, sunt, Dos seis. son cuatro y dos son seis. ¿Ya? Importante que ahí fíjense que se utiliza el verbo en plural, ¿sí? En español nosotros tiene sentido tanto en singular como en plural. Yo puedo decir 1 más 1 es 2, o puedo decir 1 más 1 son 2. Y en latín se tiene que ser en plural. Profe, Mira, ¿cómo responder esa pregunta? te preguntan, ¿cuántos son 3 es 3? 3 es 3, son 6. Entonces lo ideal es que usted escriba en palabras los números. ¿Ya? Tres y tres son seis. Exacto. Y recuerden que en latín tiene que ser esa equivalencia, tiene que ser en plural, para la suma de números. Entonces la suma siempre es la suma. Sí. Cuando está hablando de, claro, de suma de números. Si, ahora si tú estás describiendo un número, ahí va a ser ese. Claro, es cierto. Por ejemplo, si tú dices, no sé, el 2 es el número que le corresponde a los conjuntos con dos elementos, ahí ese es singular. Claro. Le está dando una característica al número 2. La 3. El saco lo Yuli. Esa es. Ese es el texto. Esa es el texto. La primera línea, la que leímos recién. Pecunia. Pecunia, muy bien. Pecunia es. ¿Por qué no podría ser numus? O sea, perdón, numi, monedas. Porque no dice el texto. ¿No por la concordancia con el libro? No, por no, el es. por el es. porque no es Sí, porque ese está en singular. Entonces, pecunia es singular. En cambio, numi es plural. La 2. Julius Pecuniam Insaculo. A ver. Claro, no está leyendo la temporada porque no veo lo que dice. Ese pecunia, profe, está en caso de Acusativo. acusativo. Sí, esto también estaba en la primera línea del texto. Está en acusativo porque es lo que se tiene en el saco. Es lo tenido. Es lo tenido, claro. ¿Ya? Es el complemento de la oración. La 3 dice insáculo, entre paréntesis tenemos que rellenar con algo que equivalga a decirte Julio, Juli, y aquí se utiliza el ellos. ¿Sí? Si no me equivoco, esta palabra viene del capítulo anterior. Multi. Numi. Aquí es Numi. ¿Por qué Numi? Porque tiene que tener concordancia con el sunt. ¿Ya? Y Numi es plural.
Además que se ve por el multi, también lo indica. Recuerden que, bueno, multi es un adjetivo. Recuerden que el adjetivo tiene concordancia en género, caso y número con el sustantivo que acompaña. Entonces allí multi está en masculino, plural, nominativo, por lo tanto la palabra con la que tengo que rellenar también tiene que ser nominativo, plural, masculino. Ya la 4. Julius Pecuniam, Numeral. número. ¿Qué significa número? Numera, ¿cierto? Cuenta. Entonces cuenta 1, 2, 3, 4. Julius, qui, de que, ¿Cuánto? tanto. ¿Por qué? Solo 10. Claro, el tantum se puede traducir como un tan solo, solamente, y hace referencia a que es un pequeño grupo, ¿sí? No se me ocurre otra palabra en español para utilizarla. En inglés, si no me equivoco, se utiliza el as such, ¿sí? Yo digo así como... Y siempre va a ser Eso. tanto. Eh, No, no, ese es no, ese es... Adverbio. Sí, pero no siempre es tanto. O sea, tanto. ¿Por qué? Puede ser tantos. Mira, veamos esa diferencia. Eso lo vi anoche. No, tanto, no vi, no tanto, sí. Claro, es un adverbio acusativo de tantos. ¿Sí? La traducción en latín puede ser so much, ¿verdad? También puede ser, o sea, en español es más limitado, solamente, ¿cierto? Por ejemplo, esto de to such, yo en inglés se ve agarrarlo, ¿sí? Sobre todo si de lo que hablan son conjuntos de cosas, ¿ya? Cuando hablan de conjunto, siempre utilizan esa palabra, ni siquiera hablan. Y el tantus, eh, eh, también sería lo mismo, pero en masculino. El tema es que es un adjetivo. El tantus es un adjetivo, es decir, puede ser tantus, tanta, tanto. Pero el tantus que está utilizando acá está adverbiado, ¿ya? Es decir, que eh, está eh, como dando información de lo que está ocurriendo en la oración, pero de acuerdo al modo, no de acuerdo al complemento directo al sujeto. ¿Sí? Es como cuando yo digo, pareció cuando digo, llego a la universidad rápidamente. Rápidamente no es ni sujeto ni complemento directo. Sí, es una forma de cómo se realiza la acción. Ya, entonces esa expresión, quick, de que en tanto, sería algo así como que solamente 10 o tan solo 10. ¿Sí? Eh, Voy a intentar buscar ejemplos donde se ocupe el tantus, tanta, para verlo, pero por ahora se ocupa solo el tantus. 6. Julius. Tus. Tus, sí, con doble S, ¿cierto? Ah, no, esto sería... No. Así de Zoom. que es Suam. Es Zoom. Es Zoom. Julius Zoom. Pecuniam suam numera.
¿Cuál es la diferencia? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el Zoom y el Swan? El género. Claro, claro. Entonces, el Zoom, ¿cuál sería el género? No. Y- Porque está en acusativo. Profe, el Zoom hace concordancia con el Julius, el Swan con el Pecunia. Dame un segundo. Ah, que soy pavo, me estaba confundiendo el ejercicio. Disculpen. Esto es Rufus, ¿ya? Estaba confundiendo con el otro, con el siguiente Ahí ejercicio. también. ¿Ya? Esto es Rufus. ¿Qué significa? Nuevamente, ¿ya? Julio nuevamente cuenta sus monedas. Y Suam Suam está siendo acusativo femenino, por porque está acompañando a Pecunia. ¿Sí? Tienen que concordar en género, número y caso. Después vamos a ver lo de su y su, ¿ya? Viene en el otro ejercicio, en el 5. La 7. Dice, in Julie, non Kenton, sed de que mi sum. Sáculo. En sáculo, en el saco de julio, no 100, sino Tanto. tanto. Y ahí nuevamente el tanto. ¿Ya? En el monedero de julio, no 100, sino 10 monedas hay solamente. La 8. Julius, ubi es servus meus, Julius, servus Zoom. tú dices Julius servus sum, Sí, Zoom. Porque Claro. es acusativo, del vida. Y Claro. relacionado con el sorbo. Claro. exactamente. Ahora, ¿cuál es la función que está cumpliendo esto? El sum. ¿Sí? Porque ahí dice Julio, ¿dónde está mi esclavo? Julio, el esclavo, perdón, que no veo ahí la pizarra. Sí. ¿Dónde está mi esclavo? Eh, Julio al esclavo Dago no ve. Entonces, ¿por qué colocamos sum? Porque la pregunta de Julio es sobre el esclavo de él. ¿Sí? Entonces, si él preguntara ubi es servus, la respuesta no exigiría hablar de la propiedad. Y el Meus hace la El meus en la pregunta te pide que en la respuesta haya una palabra que también hable de la propiedad del sujeto. ¿Dónde está el esclavo? Mi esclavo. Mi esclavo, claro, El esclavo de él. claro. El esclavo de Su esclavo Julio, no ve. perdón, Julio no ve a su esclavo. Entonces, por ejemplo, si el meos no estuviera, la pregunta también tiene sentido. Ubi es servus, como cuando decíamos ubi es Roma, ¿sí? También tiene sentido. Entonces, pero en la pregunta sin el meos, la respuesta tendría que ser sin sum. Julius servum daum non vide. Julio no ve al esclavo daum. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el meos nos indica cuál es la palabra que podemos rellenar ahí, y servum daum me indica en qué caso y en qué no. Bueno, la siguiente es davos. ¿Con qué se rellena ahí? aves, Aves, No. muy. Sí, ausente.
Ahí estaría aves. an, ¿Sí? Recuerden que aves es igual a ab más es, esto es igual a y es, ¿ya? Aquí está presente, ¿ya? Estas son las posibles traducciones dependiendo del contexto. Y el ave. El antónimo No está. no está, está ausente. entonces, si por ejemplo se me escapa un non, ¿haría terrible bueno? ¿O non aves? No, porque No, no está estaría malo, pero el tema es que, claro, tendría que concordar con lo que usted está diciendo. Y si Entonces pusiera aquí sí, non aves, eso sería que no está aquí. claro. Entonces en este caso, usted podría escribir non aves. Si bien va a sonar redundante, está bien gramaticalmente. ¿Ok? Una doble negación. No, Es no la está. exacto. La doble negación no es verdadero aquí. Sí, pues también aquí sería algo. Ah, No, no está, sería lo mismo que decir no está. ya. ¿Sí? Pero yo les recomiendo que no lo hagan, ¿ya? No, Porque, duda. pero sí, tiene sentido, se puede escribir así. Igual estaba pensando que quizá una forma de no olvidarse cuál es la diferencia entre el aves y el hades, puede ser quizás pensar que el aves se parece como al abdomen del ave, entonces como el abdomen está afuera. Sí, de hecho tiene bastante sentido porque después lo van a ver que ad y ab son partículas de posición. ¿Sí? Entonces cuando tú dices per aspera ad astra, a través del esfuerzo del triunfo, estás diciendo ad astra hacia, ¿sí? Como en dirección hacia. Ya sería lo contrario, desde el lugar hacia afuera. Entonces, por eso es abdomen. Aves son aves. A los pumas, No, me muerto, está muerto dentro. Puede ser, puede ser. Aves. Puede ser, ahí habría que ver la etimología griega. De hecho, creo que en griego también hay partículas así, pero ahí no sabría comparar. Pero es buena esa que se acuerden con abdomen. Había otra igual, otra palabra en español, pero no me acuerdo. Bueno, por ejemplo, ya en lógica, abducción también es de abduquere, conducir a, ¿ya? Conducir hacia. ¿Qué me iba a decir? Y en la 9 es no está. Claro, ahí se ocupa. Po. Medus non aves es lo mismo que decir medus aves. Aves. ¿Sí? En el 9. 9 justamente era el ejemplo lo que había preguntado. No está. Medo está. Davus veni. Iam ducelvi. Aves. Absut. Acción. Sí, porque está en plural. ¿Sí? Dice iam ducelvi. Entonces, absut. Hiteri selvi. absent, Sunt. absent. No, sunt solamente. Porque, Ahora está el presente. a ver, déjame ver, ¿eso cuál es? La 10. Sí, ahí. La última. Ah, no, también es absent. Aquí, bueno, aquí sinceramente yo creo que pueden ser la... Ah, ya ahora entendí. ¿Por qué es absent? Porque no son 100, ¿sí? Son dos. Claro, entonces los 100... Así dicen los restantes, etcétera. Claro, el resto de los... A ver, no es un tiempo. Sí, el resto de los esclavos no está presente, ¿sí? Y ahí no tendría mucho sentido decir non sum,
porque sería el resto de los esclavos no existen. Esa sería la traducción del non-summary. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre el adsum y el adsum? Lo mismo que acá. Si el adset es almas es aquí está, ab es no está. Entonces, absunt es están. Lo mismo pero plural. Exactamente. Gracias, profe. Va a ser no están. ¿Sí? Fíjense que tienen que tener en consideración que la partícula at ya, como les dije, son preposiciones de posición. Por lo tanto, es involucrar posición con el verbo ser. Recuerden que el verbo ser solo nos dice que algo es o que existe. ¿Ya? Entonces, al agregarle esta partícula, yo agrego posición a esa existencia. Respecto al lugar. Entonces, Davus dominum saluda. ¿Sí? Davus saluda al dueño. Salve, domine. ¿Sí? ¿En qué caso está salve? ¿En qué conjugación es salve? Vocativo. Imperativo. Ah. Imperativo, o le llaman vocativo. Imperativo. Imperativo. El domine sería en vocativo. Ya. Imperativo, vocativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el imperativo es para los verbos, vocativo es una declinación. Los verbos no declinan, los verbos conjugan. Óigate. ¿Ya? Entonces, imperativo corresponde a los verbos, vocativo corresponde a una declinación de sustantivo. ¿Ya? Aunque esa diferencia, esa definición no es pregunta de materia, pero es importante que la tengamos más o menos clara. A 12 dice Julius Davum saluda, es decir, Julio saluda a Davo. ¿Con qué hay que rellenar ahí? ¿Cómo lo saluda? Salve. Salve. Dale. Ubi es pecunia mea. ¿Dónde está mi dinero? Davus no responde. Davus, target. ¿Qué significa target? Que calla, guarda silencio. También podríamos poner ahí no habla, ¿cierto? No sé si el verbo hablar lo vayan a ver. La pregunta de desarrollo. Esto me importa que la hagan ustedes, o sea, que las piensen ustedes. Es importante. Sentite un 4. Quod personae absult in scaena prima. Ya sé que no la pesada. Ya, venga. No, pero yo no primero. Y en esta voy a buscar el texto. Ya. Listo.
Mis cadena prima, 3 personajes, ya. Eh, eh, y aquí hay algo importante, sí. ¿Qué significa la palabra de pregunta, adverbio de pregunta, cuota? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánto, cierto? Entonces, cuando usted le preguntan cuántos, usted tiene que responder un número, ¿sí? Ah, pero podría haber puesto 3 nomás. No. Pues, está bien respondida, me refiero a que a que no le están preguntando qué persona, Ah, ya. ¿sí? Porque usted no hizo un listado de las personas. Ah, pero igual se puede agregar como 2 puntos. Claro, claro. Pero en principio el quote exige cantidad, ¿cierto? ¿Cuánto? Entonces la segunda es quod viri et quo feminae adsum. Ahí por favor, vaya. Quiere vestir a bachito nomás, no importa el nombre. Está bien. ¿La copiaron? ¿Pasaron? Sí. Lo siento, Dice que no importa. ¿Y tú? No, era la última emisora. Vayan, A la vez podría ser, porque Mira. es natural. a el quod viri et quo feminae adsum. ¿Y uno? ¿Es uno? Dúo. Dúo y... Es una fémina. Ya, muy bien. Es importante aquí que hizo la compañera que el sustantivo concuerda con el número que ella indica. ¿Ya? Viri, el plural, y fémina, el singular. Muy bien. Otra cosa. Muy bien, muy bien. Ya, el autobús se parece a la M. Quid. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué significa quid? ¿Qué? ¿Cierto? Una pregunta de esencia. Quid Julius in saculo have? Cuando borra eso, yo... Eso ¿Ah? igual es que yo me enfado. No importa. Yo tampoco tengo... Me parece que sí. No lo puedo dejar. Oye, o sea que haber es tiene, ¿ya? Ahí sería zoom, o es. Pero está bien lo que estoy haciendo. Ya. La pregunta sería ahora, ¿qué es lo que hay? Segundo. ¿Un segundo pequeño? Segundo. Ya, y ahora te falta el verbo. Tú me dijiste está ahí, lo que estás escribiendo es existente. ¿O no? Es. ¿Por qué es? Porque es peculiar. Sí, singular. Muy bien. Aquí igual es importante lo que hizo el Francisco. Sí, sí. Fíjense en esto, porque la pregunta está con el verbo have, pero el Francisco no responde con have. ¿Ya? ¿Está bien lo que hace? ¿Por qué? Porque la pregunta dice, ¿qué tiene Julio en su bolsillo o en su monedero? Y él responde, en el bolsillo de Julio hay dinero. ¿Ya? Entonces está bien. Otra forma de responderla. Julius Insáculo. ¿Cuánto es de qué? De que Numi
Habla. ¿Sí? ¿Cómo podría decir como en su monedero? Yuli, Sáculo, Yuli, Igual que arriba. sí, pero en ese caso ya no puede ser el verbo tener. ¿Por qué no puede ser el verbo tener? Deben su. Porque el verbo tener necesita de un sujeto. ¿Ya? Por ejemplo, el sus, ¿en dónde? ¿En qué? Se me confunde el sus, no sé cómo puedo ¿Cuál ocupar sus? con el suyo. Ah, es que aquí no sería así, sería pinzáculo, ellos, de él, Bien. de que es tanto. Ya, sí. ¿Sí? Lo importante es que cuando usted dice in, el verbo tiene que ser suyo, ya porque está hablando de existencia. Claro. Cuando usted dice Julio tiene, ahí puede ocupar tiene, Ya. que hay un sujeto. En la oración de acá no hay sujeto, no hay ninguna palabra que esté en nominativo, excepto el de que es número. Claro. Pero eso no es, esto es buen sujeto, o sea, Una consulta, ahí donde dice Numi en Jave, ¿mm? ahí no debiera declinar como acusativo, porque Jave tiene un nominativo que sería Julius, y el acusativo sería, por ejemplo, lo tenido, que en este caso Claro. serían 10 monedas. Claro, exacto. Eso está muy bien. ¿De qué Entonces aquí sería ¿cuál es el acusativo? Punto, ¿no? Sí, muy bien, porque Julius, Julius. Pero no de ese lugar. Legal, por eso. Ah, ok, verdad, verdad, verdad. Entonces sería. No, No, es. Ah, el que me dio. Me olvidé. Y creo que es materia del nuevo capítulo, si no me equivoco. Acusativa en plural. O sea, no me acuerdo. Tampoco es que me acuerdo mucho. ¿O? ¿Pero en qué género tiene la mujer? Masculino, pues numus. O sea, os. Humus. Humus. Parece. Acusativo plural. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y dónde lo tiene eso? En la lista de cosas. Ya. Sí, sería numos. Claro, ¿y por qué ahí? Es porque esa es otra declinación, pues. Sí. Otro modelo, sí, no es el modelo, lo digamos así. Entonces, claro, aquí sería Romus. Esto es importante que se aprenda, ¿ya? Pero ojo, para el próximo capítulo, así no. Claro. Sí, o que se den cuenta que no vayan a poner Romus, Sí, eso sí. ¿ya? O que no vayan a poner Romus. O si no se acuerdan de eso, escríbanlo de esta forma. O con dinero mejor. Porque, claro, pecunia, así como escribió el país. Y recuerden que ustedes tienen que responder con lo que saben. ¿Ya? Todas esas oraciones son equivalentes. Incluso ahí no metimos, pero podría haber estado el tanto metido ¿De qué tanto? de que el tanto, claro. Ya, pasemos al siguiente ejercicio. Kentumne nomi insakurusun. Entonces, ¿cómo se leería en español? No existe. O sea, es que me espera una cosa negativa. Claro, pero aquí sería ¿acaso 100? ¿Acaso ¿Acaso? existen 100 monedas en tu moneda? Eh,
¿Acá? ¿En esta? Sí. Ay. ¿Son 100? No, no son 100. Pero, si pongo esto, ya, esto está Eso en está el bien. objetivo. Ya, eso está O bien. sea, que me espera un... O sea, No, no. está bien, po. Esa es la primera parte de la pregunta. Ahora tú tendrías que decir, no, con la misma pregunta. En el monedero no hay, ¿qué no hay? ¿Qué 100. moneda? Ya, eso te falta. Ya, pero lo tengo que poner en... Tal cual como está ahí. ¿Ah, igual? Sí, sin el león. Kentum numi. Y eso está en nominativo porque es el verbo solo. Ya, ahí. Ahora, coma, Ah, esta pregunta es un poquito más larga. No son, si no hay 100, entonces, ¿qué hay? Cero. Dice, cero. ¿De qué? Yo le agregaría el tanto. Y ahí estaría listo. o puede ser. Si no, 100 monedas. También podría ser de que numi, pero como ya utilizaste el numi en la primera parte, se entiende que es también numi para la segunda. Entonces, insáculo non sum numi, se de que tanto. Muy bien. A veces me Davus, ¿qué pregunta? ¿Está presente Davus? Yo respondo. Davus, no, Hades, ser, Hades. ¿Ya? Ut servi adsum, y bueno, tres. No sé si son tres, pero tres. Ya, No, dos. sería un siervo, que era, Siervo. o sea, esclavo. ¿Por qué era? Y el Bueno, es que da como... Medo del unido está Ya, interesante. bueno, da lo mismo, pero Sí. uno, servus, perdón. ¿Unos? Qué difícil la vida. Unos. No, pues, uno es el cardinal, ¿cuál veíamos al principio? Unus. Claro, sería unus. Servus. Servus. ¿De dónde se me A ocurrió? ver, si Ahí. Quod servi adsum, unus servus adsum. no, Ah, porque Antes. verdad, verdad. Sí, porque es uno. Si usted pone más, servi adsum. ¿Ya? Y usted puede complementar, en las dos puede complementar Keteri, Servi,
Ah, Algo así. ¿Sí? Me perdí. Me preguntan, ¿cuántos siervos absu? ¿Cuántos siervos están presentes? Y usted responde, un esclavo está presente, o también puede decir 3 esclavos están presentes. Lo importante es que usted le concuerde el número con el número del sustantivo y con la conjugación del verbo. ¿Y el qué sería? Esto sería decir, el resto de los esclavos no están presentes. Ah, claro, lo otro. Claro, porque recuerden que una tiene 100 esclavos. ¿No? Voy a borrar eso. La 7 sería es servus aves. ¿Quién es el esclavo que está presente? Davus, ¿cierto? Davus es servus ia y aves. ¿no importa si se repite el esto? Y que no se está repitiendo. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo Davus es un esclavo que está presente. Entonces, se le prueba como por ejemplo Davus, no, incompleto. O Por lo Davus, menos, Aves. por lo menos Davus es servus o Davus Hades. ¿Cachai? Pero Davus tan seca estaría malo. Sería una forma más o menos completa. También usted puede decir el nombre del esclavo que está presente es, ¿sí? Y yo utilizaría genitivo. Estaría bien ser cuidades es David. Sí, también está bien. Buen Bocat Medus. ¿A quién llama Medus? Aquí no me acuerdo de la historia, así que. ¿A quién llama Medus? A Davus. Ya. Ya. Medus, Davus. Davus, Bocat. ¿Ya? Medus llama a Davus. ¿Buen Davus saluda? ¿A quién saluda Davus? David saluda. No, podría ser Davos. No. Ah, sí, sí, sí. No. No sería Yuri. Yo escribí. Del. Yuri es genitivo. Entonces, no, que el complemento directo sería en acusativo. Lo que usted me está diciendo es el caso dativo, que todavía no lo estamos viendo. El caso dativo es cuando usted da una acción hacia una persona, Ah, ya. como yo regalo a alguien. ¿Sí? Y ahí sería en Yudium Acusativo, acusativo porque es lo saludado. porque es lo saludado. Ya, Claro. perfecto. Cuando usted salude a alguien, es con otro caso, Ah, que ya, es dativo. ya, ya. Después lo van a ver, que faltan como 2 nombres. Damos Julius saluda, puntos, salve, domine. ¿Ya? Pot servi iam absum. ¿Cuántos esclavos están ahora presentes? Duo. Duo servi iam absum. No sé si nos faltan más. Aquí pasamos a la ley segunda.
Luego nos vemos. Profe, el último era dúo, serving, ¿Ya? I am at, no. ¿Cuántos siervos están Presente. presentes? Dúo, serving, action. ¿Sería solo ese momento? También podría escribir Elian en la respuesta. Ya, a ver, Puede escribirlo como puede que no. La oración igual tendría sentido. ya. Lo ideal igual siempre es que le utilice lo que está en la pregunta. Ya. Entonces, si en la pregunta está Elian, utilice Entonces Elian. sería dúo, serving, Ian, action. Ya. Ahora te puedes decir fui a Zoom y dar un nombre de la persona. Lectio segundo. Ejemplo. Julius pecuniam suam numerat, medus pecuniam eius habet. ¿Qué le está diciendo él? Y hay una relación entre el suam y el eius, o el sus y el eius, porque el suam se utiliza cuando una persona hace una acción con algo que le pertenece a sí mismo. En cambio, el eius o el eium se utiliza cuando alguien posee algo de otra persona. Ya, entonces la 5. Entonces la 5 en la primera sería ellos, ¿ya? Uli es pecunia Iuli, pecunia ellos, en sáculo es. ¿Por qué ellos? Porque está reemplazando a Yuli, ¿ya? Eso quiere decir que si yo aquí coloco Yuli, va a tener el mismo sentido que ellos. Ubi es pecunia Yuli en sáculo es, o pecunia ellos en sáculo es. La segunda, Julius pecuniam suam. Muy bien. Ahí, ¿por qué suam? Porque la está haciendo con su moneda, exactamente, y está en acusativo, ¿ya? Y ese siempre va a ir en concordancia con, en este caso va con el pecunia. Con el pecunia, concuerdan en caso, número y género. ¿Y el pecunia qué tipo de es un Es un sustantivo femenino. sustantivo? Es un sustantivo. A Emilia, pecunia, Ellos, ellos. De nuevo, porque reemplaza a Yuli. Amelia, pecunia, ellos viven. Adesne servus Yuli. Ellos. Claro, de nuevo ellos. ¿Por qué? Porque está reemplazando a Yuli. Julius Servum. Muy bien. Zoom video. De nuevo, acá el Zoom está concordando en caso, género y número con Servum. Ya en la 6. Davus venit et dominum sum. Sum. ¿Ya? ¿Por qué sum? Está importante también que la noten. Porque está saludando a su dueño. dueño del dueño. ¿Eh? Eso lo vimos en la clase con la profe y eso lo explicó de que era Zoom porque es el dueño del dueño. Que Davos es el dueño de Julius. No, al revés. No, es que la profe dijo eso. De que como él era su esclavo, también era su dueño. Entonces por eso era su. Lo hizo como así. Ah, ya, sí, ahora entendí. Que como Davus es el esclavo de Yuli, ¿Sí?
Davus, No, como lo mira, suyo. O sea, lo vamos a escribir es aquí. tu dueño, Lo vamos a escribir aquí. pertenece como dueño. Davus, Revélate, David. Juli, Servus, Dios. Servus, es. Sí. ¿Ya? Davus es esclavo de Julio. ¿Sí? Esto está en genitivo y esto está en nominativo. El caso que esté ahí, ya. Primero esta. La otra oración que tenemos es Julius, perdón, David, Dominus, es. Esto está en genitivo y esto está en nominativo. Entonces, ¿qué dice? Que Julio es dueño de Davos. Entonces, dada esta información, nosotros sabemos que para Davos, Julius, eh, Julius, eh, Dominus, es. ¿Ya? Estamos. Perdón. Sería David. David. no. Ah, me estoy confundiendo. No, si este es el modelo que está acá. Davus Beni, et Dominus Sum Salutar. Claro, el tema es que están con Salutar y acá con es. Entonces, Pero ahí sería el Tavo viene y a su dueño saluda. O el Exacto. dueño suyo. Su dueño. eh, sería al dueño suyo. ¿Sí? Lo importante aquí es que noten que, claro, ¿por qué se ocupa el Zoom? Porque Davus tiene una propiedad o tiene una pertenencia, tiene su dueño. Claro. ¿Sí? Tiene su dueño. Entonces usted puede tanto decir que Julius es esclavo perdón, es dueño de Davos, o que el dueño de Davos es Julio, o su dueño es Julio. Ya. Entonces aquí sería Davus y Julio. ¿Ya? Davus, perdón, ¿cómo le haría mejor? Yuri, David. Y Julio, ellos, Ah, ellos. ahí sí. Julio. Julio es dueño Ah, ¿Suyo? tuyo. suyo, claro. De él. No. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se fueron? Porque Julio es el dueño. Ah, ahí está la diferencia, porque para hacer esta construcción no tiene que estar en acusativo, tiene que estar en nominativo. Ahí sí que Julius, ellos, Dominus, sus, es. Es decir, Julio es dueño, esto está en nominativo, es como Nilus Sui, de David. David. No entiendo qué hace el sus ahí. El sus, acá en este caso, está en nominativo. Entonces está describiendo a qué es Julio. Como cuando decimos Renus, Fluvius, es. Renus correspondería a Julio, Fluvius correspondía a Dominus Sus. Y no puedo quitar el sus y dejar solo eso. Sí, pero el tema es que si yo quito el sus, tendría que quitar el enus. Y ahí solo digo Julio es dueño. Cuando yo quiero decir que es dueño de alguien,
tengo que agregar de quién es dueño, de él, y el sentido de pertenencia. No creo. Vamos, veámoslo, sigamos viendo el ejercicio, a ver si queda claro. Entonces, Deus venit et dominum sum salutat, ¿ya? ¿Qué es lo saludado? El dueño, su dueño, por lo tanto está en acusativo. Davus saculum sum, no, sería, es que no es su, es Mira, del. pequeño. Entonces sería un eius. ¿No sé? A ver, aquí me Sí, dice, yo me equivoqué. no, pero me dice que es, la respuesta me dice son igual. La pregunta es está bueno. De la felicidad. Oh, Especialmente. porque sería, porque ¿quién tiene el saco? Ah, sí, también es su. ¿Por qué? Porque en ese momento es de él. Sí, pues, el saco, porque Sí. el Yuri le dice, tu saquito para ver. Sí, claro, ponte aquí tu monedero. Entonces, exactamente, damos saculum sum en mensa poli. Claro, Podría ser ellos, pero en el caso en el que estemos hablando de que Davos tuviera el monedero de Julio, claro. que no le haya robado las monedas, sino que le haya robado el monedero completo. ¿Entendió, Francisco? ¿Qué tú pusiste ellos? Está bien el ellos, pero en otro contexto. En un contexto cuando se roba el monedero completo. Como se robó un poquito. Claro. Un poquito. Entonces ahora sigue siendo el monedero de Davos. El 8. Insáculo, ¿No? aquí es ellos, porque es de Julio. Recuerda que el primer ejemplo, la primera oración era insáculo Yuli, ¿sí? Sí, Entonces aquí en vez de decir insáculo Yuli, decimos insáculo ellos, pecuniam non est. Sáculum, sáculus, ellos. De nuevo ellos, porque es en su monedero está vacío. Su monedero está vacío. Los dos son ellos porque están reemplazando a de Julio, ya. ¿ya? 9. Davus, nulam, pecuniam, insábulo, Tú, ahí, sum. Muy bien. Sum ave. pero ahí tengo duda, porque al ladito hay como concordancia con la terminación del ablativo del insáculo. Aquí está el que. Aquí está insábulo ellos, Ellos y ellos insábulo subo. subo. Entonces ahí insáculo. Ah, verdad. Sí, tiene toda la razón. Insáculo, exáculo, subo. Este es importante. Ahora, de hecho, ahora que me acuerdo, quisiste acordarme que yo me equivoqué en esa pregunta en la tienda. Yo puse Zoom, porque no tenía interiorizado que sus también declina. Declina como sus, su y su. Entonces aquí, en sáculo sudo, esto también está en ablativo. ¿Ya? Porque sudo sigue siendo, si bien es un adjetivo de posición, está siendo parte del sustantivo. Claro. Es una característica del monedero. Julius, uno, numo, insáculo, Ellos. ellos. Aquí es fácil porque te ponen David. Pone Julius, sume saculum tubo. Davus saculum, Sum. Sumi. sum. ¿Qué significa sumi? Toma. Toma. Y fíjense acá en el sume. ¿Qué es sume? Imperativo. Imperativo. ¿De qué? Toma. De tomar. Entonces le dice, toma tu monedero. Davus
Monedero suyo, ¿cómo? Sí, este summit igual puede ser. Sí, sí, está bien. Es que, por ejemplo, con Pony también funcionaría. Pony, no sé si han visto Pony. Sí. Ah, sí, aquí está, en mesa Pony. Claro, Julius sube, Saculum tubo, Daus Saculum Zoom. Medus. Medus non. ¿Ellos? No. ¿Tú? Ya, aquí ojo. Recuerden que Zoom tiene que declinar, tiene que concordar en género caso, No. género caso y número con el sustantivo que acompaña. Ya. En este caso está acompañando a pecunia. Sería Suan. Sua. Claro. Muy bien. Sería. Sua. Medus non suam pecuniam, sed Juli en sáculo. ¿Cómo Sua. traduciríamos medus non plus pecunia? Medus no. Su dinero no, sino el de Julio tiene su sáculo. Sí, bueno. Ya, el 6 se los voy a dejar netamente a ustedes, porque es aplicar el imperativo. ¿Ya? Entonces, usted tiene que rellenar con E o con A, dependiendo si es. Ay, creo que son todos vocativos. ¿Por qué con A? Sí, son todos. No, no, perdón, me equivoqué. Son todos imperativos. Ahí van con letra, con A y E, pero en el vocativo tengo la intuición de que son todos con E. Entonces aquí usted tiene que rellenar todos con E. Sí. ¿Sí? Lo importante es que se dé cuenta ¿cómo se llama? ¿Qué están haciendo en la oración? Pero van todos con E. Un verbo nunca puede ser vocativo. No, porque vocativo es una declinación. Ya, Y los verbos no declinan, se conjugan. ya. Entonces, ya, pasemos al 7 entonces. Veamos qué hora es. 8 minutos. ¿Cuánto nos queda? 8 minutos. Entonces, en el 8, por ejemplo, el 8 sí corresponde al imperativo. O sea que usted tiene que rellenar con A, con E o con I, dependiendo a qué modelo de verbo corresponde. Entonces, por ejemplo, el verbo vocare, ¿sí? Que es de primera, le corresponde la letra A, el imperativo. Entonces, Julius davum voca, mede, Y eso es porque sería un imperativo. Porque imperativo. está ordenando. Está ordenando. Ya. Exacto. Y recuerden que los imperativos, los verbos imperativos casi siempre van a ir acompañados de sustantivos en vocativo. Entonces ahí uno puede asumir que el verbo está en imperativo porque el, el, el complemento directo de la oración está en vocativo. Quien recibe la acción está en vocativo. Ya. Es decir, que le están ordenando. Ya, y la 7 por aquí ya no vamos a llegar hasta acá, no, porque la 7 también es vocabulario. Y no es materia propiamente tal. Una rellenada de vocabulario, función del contenido. ¿Le puedo preguntar sobre el lengua? Por supuesto, claro. Ya, es que se me confunden a veces los. Pero ¿qué página estoy viendo, eh? Déjeme encontrar. Ya. En la página 28 de la línea 61. Ya. Línea 61, aquí cuando dice Julius Saculum tu inmensa pone. Sí, ahí. Ya. Davos sería nominativo. Aquí no está Davos. Ah, la 61. Sí, Davos Saculum su inmensa pone. Sí. Ya. Davos, Sería azul porque es nominativo. ¿sí? Ya. El saculum sum, no sé en qué caso está. ¿En qué queda usted? ¿Qué es?
sería acusativo porque es lo Acusativo. tenido, Es lo tenido, es lo Entonces- opuesto. es lo opuesto. Mm. Iría en verde. Deberían ver. Y los dos, Los dos. Sí. Recuerde que Zoom tiene que concordar en género, número y caso con el sustantivo que te acompaña. ya, ya. Otra más arriba, en la 52. Y hay una oración. Julius, taque, neve, servus, qui servum, acusat, improntes, meus taque. Hay una oración. ¿Cómo dice una oración? Subordinada. Ya. Claro, lo que es subordinado es qui servum, acusat, Claro, ya. Ahí, el taque, ¿no? ¿ya? Sería el verbo en imperativo Sí, de habla. sí. O No, el el taque es de calla. Cállamedo. Ya, después sería servus, eso iría en nominativo, Sí, porque es el sujeto. el sujeto, Ya, aquí. El qui siempre se me olvida que en qué caso, en el caso acusativo, ¿no? en ese caso sería nominativo. ¿Sí? Nominativo, ya. Entonces iría en azul. Claro, el tema es que una partícula esa por lo general no No, se raya. verdad, esa no vale. El servo, Acusativo. Porque ese no es verbo. es quien, Y es lo acusado. claro, pero acusar es como obedece, ¿o no? Que sería el servo quien acusa, ¿No? malo es. Malo es. Ah, pero ¿es acusa en español? ¿Eso significa? Yo creo Sí. que sí, acúsate Sí. porque hay que estar acusando. Sí, porque arriba dice quién, o sea, ¿A quién me lo me lo acusa? ¿A mí? Eso. Ah, verdad, tienes toda la razón. Ya. Sí, Entonces, el acusar es de un verbo de acusar. sí, Y el improbos es también correspondería al nominativo porque es lo. mira, espera, te lo voy a escribir en el...